Bienvenidos, que el Señor me los bendiga siempre, amén. Hoy vamos a estar con una palabra de edificación para fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Emanuel le da la bienvenida, a ver, digan algo. Bienvenidos, son bendecidos, los amamos mucho, les mandamos fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares con esta palabra que sé que le va a servir de mucho, amén. Hoy vamos a estudiar un poquito la diferencia entre la ley y la gracia, ya que en estos tiempos hay mucha controversia en cuanto a los que viven en la ley y a los que viven bajo la gracia. Hay mucha controversia en cuanto a ciertas prácticas o cosas que hay en el Antiguo Testamento que a veces la gente insiste en practicar, pero vivimos en la gracia. Entonces vamos a ver la diferencia, amén. Y para esto vamos a ir a Romanos 5:20 y yo se los voy a leer. Pueden buscar Romanos 5:20 en el nombre de Jesús. Vamos a ver, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Escuchen, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí vamos a ir desarrollando esto. Yo oro para que su corazón sea un corazón no de piedra, ni que quede la semilla en el camino, ni que vengan las aves y se la roben, sino que usted sea buena tierra, donde usted está siendo plantado por la palabra de Dios y que esta sea real en su vida. Entonces, ya que por obras de la ley ningún ser humano, escuchen, será justificado. Nadie, por más bueno que sea, que haga buenas obras, que se porte bien, no va a poder ser justificado o salvo delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado. Y vamos a verlo en Romanos 3:20. Dice, 3:20 es. Sí. ¿No era 5? Primero 3:20. Si quieres se lo leo yo y dice así. 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tenía un objetivo, y es hacerle ver al hombre que era pecador, que necesitaba un salvador. La ley tiene ese fin y nada más, ¿ok? Entonces vea que ahí lo dice en Romanos. Pues antes de la ley, si no hubiera ley, no hubiera pecado. Pero vea cómo Dios le pone límite al hombre, y es cuando él le da la ley a Moisés, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que no solo son los 10 mandamientos, ¿ok? Y después vamos a ver más adelante cómo Dios, Jesús, une la ley con principios y lo reduce a dos muy importantes. Entonces, pues antes la ley había pecado en el mundo, pero donde hay ley, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a ir a Romanos 5:13. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ya se está viendo cómo la ley de Dios nos hace ver que somos pecadores. Ese es el fin de ella. Pero también vamos a ver que a través de la ley vienen muchas maldiciones. Porque estar sujetos a la ley es mostrarme a mí que estoy en pecado. Pero ¿quién va a cambiar esa situación de pecado? La ley fue un ayo, y lo vamos a ver más adelante qué significa ayo. Fue un ayo para llevarnos a la gracia. La ley de Moisés es tan compleja que, según los expertos, contiene más de 700 mandamientos. No solo son los 10 mandamientos principales, sino que contiene más de 700 mandamientos diferentes, y no se puede guardar solo una parte y la otra no. Y en la ley era intrínsecamente importante que tenían que cumplir a cabalidad todas las cosas de la ley. Si no cumplía una parte, era responsable de todas. Si usted infringía una parte de la ley, aunque fuera solo una, usted se hacía, ¿cómo se llama?
se hacía culpable de toda la ley. Qué tremendo, ¿verdad? Es complejo esto. Vamos a ir a Gálatas 5:3, a ver qué nos dice Gálatas 5:3. Dice, y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La gente que quería judaizar al pueblo que llegaba, entonces, ¿qué le hacía? Tiene que circuncidarse si quiere ser parte del pueblo. Y el que participa de una circuncisión, dice ahí, entonces va a tener que vivir bajo la ley. ¿Ok? Vamos a ir desarrollando este nudo poquito a poco. Santiago 2:10, vamos a ver qué nos dice Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. ¿Se da cuenta? Esto es bastante complejo. La ley trae maldición a quienes la siguen o quienes están bajo ella. Vamos a ir a Gálatas 3:10 en adelante. Voy. 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Hasta dónde? Siga el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ya entra la gracia, ¿ok? En la fe ya entra la gracia. ¿La fe de quién? La fe de Jesús, ¿ok? Entonces, vivir bajo la ley o vivir bajo las obras. Entendamos que la ley eran obras, eran prácticas. No adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Había muchas prácticas. El hijo que era rebelde, ¿sabe qué hacía con un hijo rebelde? Lo sacaban y lo apedreaban. Lo primero que lo apedreaban eran los papás. Era digno de muerte. Un hijo que se rebelaba contra sus padres estaba quebrantando la ley y debía morir a piedra. Y aquí es donde entramos en controversia, porque muchos dicen, bueno, no voy a comer carne de cerdo. Y están bajo práctica, entonces va a tener que matar a su hijo cuando sea rebelde. Nadie puede cumplir una parte y la otra no, solo lo que nos conviene vamos a cumplir. ¿Se da cuenta? Entonces, estar bajo la ley es maldición. Vivir bajo estas obras, porque la ley dicta hacer algo. Cuando algo salía mal a la adúltera, ¿qué querían hacerle? Apedrearla. Obras, vamos a apedrearla, ¿ok? Entonces, vivir bajo las obras de la ley es maldición. Así que hay una diferencia de la práctica de la ley por obras, que son religiosas, a vivir bajo la gracia. Esto no quiere decir que la ley está abolida. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento la convierte en principios. Y todavía más profundo ahí. Ya no solo es adulterar con el cuerpo. Si me pescan, me muero, pero si no me pescan, no pasa nada. Pero Jesús dijo que el que solamente codiciaba a una mujer con su corazón ya había adulterado. El que no perdona a su hermano es digno, es homicida, ¿cierto o no? Y el que adultera no necesita ir a acostarse con una mujer, hacer la obra, sino que ya lo hizo en su corazón. Igual cuando uno le desea la muerte a alguien, ya lo mataste en tu corazón. Por eso todavía la gente dice que la gracia, hay gente que ha pervertido la gracia de Dios, la pervierten y la abusan de tal manera que creen que la gracia es para seguir en pecado. Entonces, ¿cómo vamos a seguir en pecado si ya Cristo nos hizo libres? Entonces estamos viviendo bajo maldición, bajo la ley. La persona que consiente estar en pecado es peligroso porque está viviendo bajo la ley, porque ya Jesús vino a hacernos libres de todo eso que nos condenaba, que nos decía que éramos pecadores. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, hay una diferencia de la práctica de la ley, porque hay gente que dice, no, la ley la anuló Jesús. No, en ningún momento, Él la cumplió toda. Fue el único hombre que la cumplió toda. Él no quebrantó ni un mandamiento, no la quebrantó. De hecho, en Éxodo habla de Moisés, cuando Moisés es el hombre más manso sobre la tierra. ¿Cuántos saben eso?
Amén. Habla 22 veces, se repite 22 veces que era un hombre fiel. Y falla solo una vez, cuando golpea la roca y le da 3 golpes. No 1, 3 golpes. Y era Jesús, la roca era Jesús. Y por eso mínimo él no entró a la tierra prometida, porque estaba bajo la ley. Y el pueblo fue el que lo atosigó. Imagínense que le dijeron: danos de beber, si no te apedreamos. Pusieron a Moisés entre la espada y la pared. Moisés ya estaba harto de ese pueblo malagradecido. ¿Y qué hizo? Entró en ira y golpeó. El Señor le dijo: háblale a la piedra, no que la golpear. Y le dice el Señor: por cuanto, le dice Jehová Dios, por cuanto no me glorificaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Y era el hombre más manso sobre la tierra. Ahora imagínense los demás. Moisés era tipo y figura de Jesús, pero solo Jesús, solo Yahshua HaMashiach pudo cumplir con toda la ley. Generalmente los religiosos quieren obrar a través de la ley, por obras. Voy a ser caritativo, voy a ir a darle a los pobres, voy a comportarme bien, voy a ser bueno. No, a través de las obras no vamos a ser justificados, ni mucho menos salvos. Solo hay uno en el que podemos ser salvos, ¿ok? Para eso apareció la gracia. Entonces, ¿para qué sirve la ley entonces? Esa es la gran pregunta. Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente perfecta a quien fue hecha la promesa. Y vamos a ir a verlo en Gálatas 3:19, amén. 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Y cuál es ese mediador? Jesucristo. Jesucristo. Si la salvación fuera por la ley, escúcheme, hubiera sido muy injusto, porque nadie hubiera sido salvo, porque el que no tiene a Chana tiene a Juana, y el que no fuma más, porque nadie puede cumplirla en su totalidad. Y Dios sabía eso, pero Dios, el día que inventó la ley, fue para ponerle límite al pueblo por las transgresiones, y para que supieran que era pecado y que no era pecado. Para eso es la ley. Usted sabía que si usted infringe la ley, eso no te hace inocente. Digamos que yo no sé que si me salta un semáforo en rojo puedo matar a alguien y provocar un accidente, y que es prohibido, y que si el tránsito me ve, la policía del tránsito me multa, etcétera, etcétera. Digamos que yo no sé, y me salto el semáforo en rojo y mato a alguien, y yo voy y le digo al juez: es que yo no sabía que la ley dictaba que no me puedo saltar un semáforo en rojo. Entonces, ¿qué me va a decir el juez? Eso no es para que, igual le vamos a dar la sentencia. Usted no puede ser justo porque no sabe. Igual va a venir la sentencia. Voy a pagar porque yo debí haber entendido muy bien. Si voy a ser conductor, tengo que saberme todas las leyes de tránsito. Entonces, ¿cuál es mi deber? Conocer la palabra de Dios, para no caer en estructuras cerradas, para no caer en doctrinas cerradas, donde muchas veces nos han querido judaizar a nosotros, diciéndonos: no pruebes esto, no hagas aquello, no te puedes poner esto. En Deuteronomio dice que la mujer no puede vestir de varón, y que el varón no puede vestirse como la mujer, y se agarran de ahí que el pantalón. En ningún momento en la Biblia dice que la mujer no puede usar pantalón. Entonces más abajo, ¿qué hago yo con mi hijo que no quiere venir a Cristo, que me desobedece, que aparece hasta las 11, 12 de la noche? Tengo que apedrearlo, tengo que matarlo a piedra cuando no me obedezca, porque si vamos a cumplir la ley, la vamos a cumplir toda. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el Señor nos vino a liberar de la ley, de la maldición de la ley? Ya no es por obras. Los fariseos y los escribas pensaban que se iban a ganar el cielo y el favor de Dios y la aprobación de Dios cumpliendo la ley, asesinando a la gente, apedreando a la gente, cuando ellos, al levantar la mano, no eran dignos, porque también eran pecadores. ¿Ya cuántos me están entendiendo? Entonces, si la salvación fuera por la ley, hubiera sido totalmente injusto.
La Biblia dice que la ley es una esclavitud. Esto es porque obliga al hombre a guardar cada día cientos y cientos de mandamientos. Y realmente el propósito de la ley es hacernos entender. Vea que tergiversados están con la ley. La ley es no para cumplir con cientos y cientos de mandamientos, sino para que el propósito de la ley es hacernos entender que necesitamos un Salvador. Eso es lo que tenía que causar la ley en el pueblo de Israel. No que se dedicaron a perseguirse unos a otros, a matarse, a creerse santos para levantar la mano sobre su hermano, a apedrear o matar. Usted sabía que para juzgar a alguien hay que justificarlo. No puede haber juicio sin justificación, que fue lo que hizo Jesús. Jesús enjuició a la mujer adúltera, y yo hablaba de esto, y la justificó. No solo la juzgó, la justificó. Cuando usted lleva a un tribunal a un asesino, tienen que probarle que es un asesino. No pueden hacer un juicio y condenarlo solo porque otro dice que él fue el que mató. Y así estaban los de la ley. A veces acusaban a la gente injustamente y levantaban falso testimonio y mataban a inocentes. Esto es tremendo. Entonces, el propósito de la ley es hacernos entender que necesitamos un Salvador, un mediador, ya que por nuestro propio esfuerzo no podemos salvarnos. ¿Por qué Cristo es nuestro Salvador? Porque Él hizo por nosotros lo que no podíamos hacer nosotros mismos. Amén. Amén. Él pagó el precio de todas nuestras transgresiones en la cruz del Calvario. Vamos a ver a Gálatas 3, 24 al 26. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos. Ya lo vamos a explicar eso más adelante, porque dice todos somos hijos de Dios. Significado de ayo, apunte ahí. Es una nana, una niñera que dirige, que educa. En hebreo es el que conduce a niños. Pablo lo expresa: el que dirigió y disciplinó al pueblo de Dios hasta que viniera Jesucristo. En hebreo es omenim, que es el que conduce a niños, los disciplina. ¿Cuál era el objetivo de la ley para el pueblo de Israel? Disciplinar. Pero ellos lo torcieron. Disciplinar al pueblo, prepararlo para la gracia, que supieran que lo que estaban haciendo estaba mal. Si yo adultero, está mal. Si yo codicio al esposo de la vecina, está mal. Que si yo miento, está mal. Que si yo mato, yo hurto, está mal. Pero tenía que prepararme para la gracia, para lo que el Señor iba a venir a soltarnos de esa cárcel, de ese lugar donde aprisionó al mundo entero bajo una ley. Solo había uno que tenía la llave para sacarnos de esa maldición. Éramos esclavos, éramos siervos, no éramos libres, servíamos a la ley. Eso es el tiempo pasado, ¿ok? Cristo nos trajo a la verdadera forma de la ley de Dios, la cual no pudieron entender los judíos. Juan 13:34. Bueno, primero vamos a ver Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vea que lo vuelve a repetir, así que aguánteme ahí, apúntelo, porque habla de hijos ahí. Luego vamos a ir a Juan 13:34. Y esto es muy importante, vamos a ir uniendo los versículos. Vamos a ir uniendo. Juan 13:34. Ajá, Juan 13:34. 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un mandamiento. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como qué. Como
como yo os he amado. Aquí el Señor está convirtiendo la ley de Dios en principios. Y amar no es que usted, ay, qué bonito, mi cachetón. No, eso no es amar. Es ponerme en el lugar de la persona. Lo que hizo Jesús, poniéndose en mi lugar, poniéndose en tu lugar, poniéndose en el lugar del mundo, y cargó con lo que no tenía que cargar. ¿Se da cuenta? Porque usted no puede juzgar a nadie a la ligera, porque no estás amando. Eso no es amor. Es que yo me tengo que poner en el lugar del que falla, del que cae, del que peca, del mundano. ¿Por qué son así? Tengo que ponerme en su lugar y saber que un día yo fui igual, y que el Señor tuvo amor y paciencia para conmigo. Pero ¿qué hace la ley? ¿Qué hacen los religiosos que están bajo la ley y no se han dado cuenta? Y no están bajo la gracia. Condenan, desprecian, ven por encima del hombro. Ay, ese que se va a convertir, ese está más perdido que el chiquito de la Llorona, como si fue él el que vino a la cruz. Amar es ponerme en el lugar de un mundo perdido, que un día yo estuve perdido, un día yo estuve sin luz, un día nadie me amaba, un día nadie daba un centavo por mi vida, ¿saben? Yo era lo peor de este mundo y alguien me amó, me revistió, me lavó y me dio un lugar para que hoy yo pueda hablar de aquel que me llamó a su luz admirable. Y muchos cristianos viven bajo la ley, juzgando al hermano, juzgando al mundano, juzgando al homosexual, juzgando al que está al revés, juzgando al que está en pecado. Y se le olvidó que él estuvo igual. Porque aquí el que no fuma masca, ya lo dije, ¿verdad? Un mandamiento, amarnos los unos a los otros. ¿Por qué yo amo a Jesús? ¿Por qué yo amo al Señor? ¿Por qué me apasiona? ¿Por qué Él es mi adoración? Porque Él me amó primero, porque Él me vino a buscar, Él me vino a encontrar en un mundo perdido. Mire, yo era religiosa hasta los huesos, no me daba cuenta, era fariseica, yo vivía una doble vida. Yo nací en el evangelio, pero yo vivía una doble vida. Si tenía que bailar, bailaba, si tenía que tomar, tomaba, si tenía que hacer cosas, las hacía. Pero el Señor un día vino con su luz y me sacó de eso. Entonces ahora yo como pastor tengo que tener paciencia con aquellos que están llegando a Cristo, tenerles paciencia, porque una vez yo fui como ellos, mula. El cumplimiento de la ley es el amor. Y escúcheme, lo voy a volver a repetir para el que no captó. A ver, el cumplimiento de la ley no es que yo no coma cerdo. El cumplimiento de la ley es el amor. Porque ¿quién vino a ponerse por amor al mundo, por amor a nosotros? ¿Quién vino a mostrar el camino? ¿Quién es la vida? ¿Quién nos lleva al Padre? No es la ley, no es por lo que usted haga. Si usted no quiere comer cerdo, no se lo coma. Yo soy fitness, a mí me gusta comer bien. Y el cerdo enferma a la gente, eso se sabe. Yo no como carne roja tampoco, pero no puedo hacer una doctrina de ello. Si yo quiero me pongo un pantalón, como el igual no me voy a subir yo en un pantalón ahí muy estrés en mi cuerpo. Si soy pastor, eso yo lo sé, pero igual me lo pongo para ir a la feria, para ir con mis hijos a jugar. ¿Qué gano yo con no ponerme un pantalón si mi corazón está podrido? ¿Se dan cuenta? Entonces el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué hago yo? Si no me pongo un pantalón y ando con la cara lavada y no como cerdo, pero no amo a mi hermano, no amo al pastor, no amo a mi prójimo, no me pongo en el lugar de la persona, vivo juzgando, señalando, criticando. Por eso nadie quiere venir a Cristo, porque les quiere ser cristiano. Estas son las leyes. Lávese la cara, no se haga las cejas, es malo, es pecado, no coma cerdo, no se ponga pantalón. ¿A qué le suena a usted eso? La ley, la gracia del Señor vino por el corazón del hombre, no por lo que haga el hombre, porque su problema está en su corazón. El problema del hombre está en su corazón, lo que piensa, lo que cree, lo que siente, lo que va a ir a hacer. ¿Qué dice la Biblia? Aquellos que se empeñan en guardar la ley. Vamos a ir a Romanos. Primero vamos a ir a Romanos 13, 8 al 10. Y luego ya vamos a entrar en aquellos que se empeñan. Romanos 13, del 8 al 10.
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ha sido más claro. Yo necesito que usted lo subraye y marque, porque no lo estoy diciendo yo, no es una doctrina que yo elaboré, que me puse a estudiar. La ley no está escrito, y lo que está escrito es algo que yo voy a asumirme. Es la verdad de la palabra de Dios. Yo no estoy inventando nada, ni tampoco estoy criticando al que quiere practicar sus cosas, problema de ellos, ¿verdad? No me estoy metiendo ahí. ¿Qué dice la Biblia? Aquellos que se empeñan en guardar parte o toda la ley, tales como el sábado o muchas otras cosas, las comidas, animales inmundos, etc. Vamos a ir a Gálatas 5:4. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Se da cuenta? Cuando uno practica la ley cae de la gracia, porque ya no es por obras. La gracia vino a regenerar el corazón para que sus obras fueran corregidas. Ese es el fin de la ley. La ley no es estar practicando ahí como rosario: no voy a comer esto, no me voy a poner esto. No, ¿qué gano yo con eso? Si eso es solo exterior, el Señor viene por mi interior. Por eso Él agarró la ley y dice que la ley, los profetas, lo redujo a 2 mandamientos, que ya lo sabemos: amarás a tu Dios con todo lo que tienes, y a tu prójimo como a ti mismo. Él redujo, lea el Evangelio, Él redujo la ley a 2. Y si usted cumple esos 2 mandamientos, estás cumpliendo la ley. ¿Se da cuenta cómo la ley no está rota? La ley no la abrogamos, la ley la practicamos, pero de una forma diferente, con la gracia y la obra que hizo Jesús. Amén. Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia. ¿Por qué somos salvos? Porque no me pongo un pantalón. Yo soy salva porque me lavo la cara y no me pinto y ando ahí toda lavada. No, soy salvo, ¿por qué? Por gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo. Es un don, un regalo que Dios me quiso dar, que Él quiso venir a ponerse en mi lugar. Yo soy salva por eso, no por las prácticas. Mire, yo puedo practicar todo lo puedo practicar, pero no me voy a salvar hasta que no entienda que la ley está sujeta a la gracia. ¿Entiende? La ley está sujeta a la gracia. En ningún momento Jesús la rompió. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Escúcheme, dada la imposibilidad del hombre para salvarse a sí mismo, debido a que estando contaminado y siendo, como dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte, solamente podríamos salvarnos si otro tomase nuestro lugar y llevara consigo el castigo que merecía según la ley. Pero no debía ser otro hombre, porque todos los hombres nacemos sujetos al pecado. Amén. Entonces tenía que ser uno que fuera perfecto, sin mancha, sin pecado, y tenía que ser el Cordero de Dios. ¿Quién más que el Verbo que se hizo carne? El único que podía tomar nuestro lugar era Dios mismo, haciéndose hombre y tomando nuestro lugar y enseñándonos un nuevo camino, una nueva forma de hacer las cosas, sin romper la ley, ¿ok? Sino cumpliéndola. ¿Qué decía la ley? Que Él tenía que morir en una cruz, porque tenía que morir maldito el que muere en un madero. Tenía que morir como un ladrón, como un homicida, como un violador, como un secuestrador, como lo peor de este mundo. Él tenía que morir así, porque la ley dictaba que el alma que pecare, esa morirá. Y Él, al llevar el pecado del mundo, tenía que la ley ejecutarse
echarse sobre él, o sea, el juicio de Dios caer sobre él. Y ya el juicio de Dios cayó sobre Jesús para que nosotros estemos presos por una ley de la cual el Señor la convirtió en gracia. Nos pasó de la ley a la gracia, donde a pesar de lo fuchi que yo soy, Él me ama y Él me transforma. Amén. No la ley. ¿De qué me sirve a mí quitarme tantas cosas si no hay una transformación? Si no hay un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, que es lo que el Señor anda buscando. Amén. Amén. El Cordero de Dios perfecto que quita el pecado del mundo, Él ocupó nuestro lugar y llevó en sí el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Él llevó el castigo de la ley que nosotros merecíamos, el justo por los injustos. Significado de gracia. Escuche el significado de la gracia. Yo necesito que usted estudie, se meta en Google y lo use útil y estudie el significado de la gracia. Solo voy a apuntar ciertas cositas. La gracia no es solo un regalo, escuche, es un indulto de una pena, remisión de muchas penas. Es un perdón que se le extiende a una persona que es culpable. Es tolerancia, compasión. En hebreo es Hesed, traducido como misericordia. Significado de la ley, apunte ahí, en hebreo es Torah, que es la dirección, la instrucción de la ley, es un reglamento, un principio. La ley es la palabra entole, que es mandamiento, orden. La Torah es toda la voluntad de Dios revelada al hombre, que cuando Él puso su ley era para llevarlo hacia la gracia, era un ayo, era una niñera para llevarnos a la gracia. Pero no podemos quedarnos en la ley, en la práctica de obras. Es que por obra, es que si yo hago esto para el Señor, yo me voy a salvar. No, ya soy salvo por la gracia. Porque si ya estás en Cristo, ya eres salvo. Y dice la Escritura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, ¿ok? La diferencia entre la ley y la gracia, escúcheme, la ley no se dio para salvar al hombre. La ley no puede salvar al hombre. Solamente le dice qué tiene que hacer, cómo se tiene que comportar. No toques aquello, no hagas esto, no mientas, no hurtes, no mates. Por eso Pablo decía, el que viene a Cristo, si robaba, ya no robe más. Si mataba, ya no mate más. Si adulteraba, ya no adultere más, porque ya estamos en la gracia. Ya las obras de la ley tienen que haber pasado. Entonces, la diferencia entre la ley y la gracia es que la ley no se dio para salvar al hombre. Hágase conmigo, no se dio para salvar al hombre. Pero la gracia vino para salvar al pecador. Al más vil pecador, la ley no puede perfeccionar a nadie. Que eso es lo que le falló al pueblo de Israel. La ley no perfecciona a nadie, pero la gracia sí perfecciona, ¿ok? Al más vil pecador. La gracia tiene un brazo sumamente largo que puede llegar al lugar más profundo, extender su mano y meterla en el cielo cenagoso del pecado y sacar al hombre pecador de ese lugar y ubicarlo en un lugar seguro. Así que la gracia de Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas que la ley no puede hacer. Vamos a ir al Salmo 41 y esto lo dijo David. Era un hombre que conocía la gracia aun cuando no había llegado. Leamos 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué más? Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Más? No, ahí está bien. ¿Se da cuenta? La gracia mete la mano en ese fango. La ley no. La ley no regenera al hombre. Es la gracia de Dios que se extiende sobre aquella persona y lo saca del lago cenagoso, del pozo de la desesperanza, y pone sus pies, lo pone a salvo. Dice que lo pone sobre una roca, lo pone a salvo. La gracia de Dios puede hacer que el hombre más malo, más cruel,
más corrompido, más pervertido, se convierta en un hombre más bueno del mundo. Ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero le voy a dar uno: Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un hombre perverso. Escúcheme, era un criminal, perseguía a la iglesia del Señor, los maltrataba, los arrastraban, los amarraban, los torturaban, los llevaban a la cárcel. Escuche lo que él hacía: los obligaba a blasfemar contra el nombre de Jesucristo. Y era el primero que daba su voto para que los mataran. Eso lo hizo él estando en la ley. ¿Quién formó a Pablo sino Gamaliel? Estudie quién es Gamaliel, uno de los principales sacerdotes. Y él bajo la ley hizo todas estas perversidades. Pero diga conmigo: pero un día la gracia de Dios lo encontró, lo alumbró y lo hizo un hombre bueno, un gran predicador, un hombre que fue hasta el tercer cielo y oyó palabras inefables que él mismo no pudo explicar. El mismo hombre perverso, perseguidor de la iglesia, mataba porque la ley decía que tenía que matar, arrastrar a los cristianos, encarcelarlos, torturarlos. Y él cumplía la ley a cabalidad. Y eso lo hizo salvo a Saulo de Tarso. El Señor se le cambia el nombre, Yeshua le cambia el nombre a Pablo, porque Saulo de Tarso era un asesino. Eso lo hacía él en la ley, pero en la gracia, cuando viene el Señor y lo alumbró, chocó con él, lo tiró para atrás, lo dejó ciego, se pegó con el mismo Jesucristo. ¿Qué pasó? En ayuno 3 días, sin querer, en oscuridad, cuando llegó el profeta, le cayeron escamas de sus ojos y su vida cambió totalmente. Ese hombre perverso que por la ley mataba, ahora por la gracia predicaba. Un hombre totalmente regenerado, con un ministerio, uno de los ministerios más grandes que hay en la Biblia. Un hombre muy sufrido. El Señor mismo determinó que él sufriera. Si usted lee bien y lea bien, y dice, porque yo le enseñaré lo que es padecer por mi causa. Y por eso Pablo fue sujeto a tanto padecimiento, por lo que él hacía con la iglesia. Y fue un hombre de los más, fue el que predicó el amor, fue el que conoció a Jesús, subió él al cielo, él mismo lo conoció, se enfrentó con él, cuando le chocó la luz. El Señor salió al encuentro de este hombre y le cambió su vida totalmente. Es algo increíble lo que hace la gracia. Él en la ley pensaba que él estaba bien y que mataba en el nombre de Dios, ejecutaba en el nombre de la Torá. Pero el Señor le mostró la gracia y lo transformó. El profeta tenía miedo. El profeta tenía miedo donde el Señor lo mandó. Ahorita no recuerdo su nombre. Si alguien se recuerda el nombre. El profeta que Dios mandó a quitarle la escama de los ojos a Pablo, él tenía miedo porque era un asesino, era alguien muy reconocido y él tenía miedo de acercarse. El Señor dijo: ve, porque ya él está listo para la foto. Él él se le caen las escamas y él va a entender. Tranquilo, ya no va a ser un asesino, perseguidor, ahora va a ser de nosotros. Y lo puso a predicar el evangelio de una manera tremenda, ¿ok? Vean lo que hace la gracia. Un hombre que vio a Jesús fue Pablo, que fue testigo de su resurrección. ¿Sabía usted? Para él lo vio, y esto lo hizo la gracia. Transformó a este asesino, perseguidor de la iglesia. Pero la ley no puede perfeccionar a nadie. Vamos a ir a Hebreos 7:11. Dice: si pues la perfección fuere por el sacerdote levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuere llamado según el orden de Aarón? Si pues para la perfección fuera por el sacerdocio levítico, aquí está hablando de la ley, ¿verdad? Aquí está hablando de la ley, porque bajo él
recibió al pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, ¿por qué fue necesario que Jesús viniera entonces? Si por la ley del Levítico nosotros nos salvamos, entonces ¿por qué, si bajo ese sacerdocio fuéramos salvos? Entonces, ¿por qué tuvo que venir uno en el orden de Melquisedec? Tuvo que venir otro sacerdocio, que es el de Jesús, es el de Yahshua HaMashiach, que viene en el orden de Melquisedec. Eso es lo que quiere decir. O sea, que la ley pudiera perfeccionar al hombre de Dios, no hubiera tenido Dios que manifestarse en carne. Si la ley fuera todo, como dicen muchos, entonces ¿por qué se tuvo que manifestar Dios en carne? Para sacarnos de ahí, ¿ok? Pero como la ley no podía hacer esa obra, entonces Él vino para hacer esa maravillosa obra y dar su vida para la perfección del hombre, para la regeneración del hombre, para perfeccionar al hombre. Cuando éste reconoce la gracia de Dios, cuando usted reconoce la gracia de Dios, usted es salvo. Cuando usted dice, yo intenté salirme del hueco y no pude. Yo quise cambiar esta situación practicando todo, hasta de cejas me paré, pero no pude. Necesito un salvador, necesito un mediador, necesito que alguien me saque de esta condición. Cuando usted reconoce la gracia de Dios, entonces somos salvos. Amén. Amén. Reconocer la gracia de Dios es cuando el hombre entiende que solo por gracia se puede salvar, no por sus propios méritos, no por lo que practique, no por lo que haga. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Ok? Una sola ofrenda, diga conmigo, una sola ofrenda fue suficiente. Nada más. No debemos olvidar que si estamos aquí, no es porque seamos los mejores. Fuimos los peores. Así como lo oye, yo fui la peor. Saulo fue el peor de todos. Pero si la gracia nos alcanzó, dele gloria al Señor. Amén. Amén. Yo le voy a explicar esto así. Imagínese una cárcel de 10 barrotes o más, de 10 mandamientos o más, donde el Señor metió, Jehová Dios metió a toda la humanidad y la aprisionó bajo esa llave de la ley hasta que Cristo viniera. Y eso lo leímos, hasta que la simiente se revelara. Y Él vino, Jesús vino y arrebató esa llave y abrió esas puertas, abrió esos barrotes y nos sacó. Antes éramos siervos, éramos esclavos, éramos niños conducidos por la ley, pero ahora la gracia nos hizo hijos de Dios, ¿ok? Entonces, ha sido por su gracia, porque éramos lo peor de este mundo. La gracia regenera el corazón del hombre. Bendita la gracia que nos alcanzó. La salvación no es por obras, es por gracia. La ley no puede salvar a ninguno. El que no está bajo la gracia está bajo la ley. Solo hay dos cosas. Hay cristianos que están todavía bajo la ley y no bajo la gracia. Por eso están sujetos a maldiciones. La misericordia de Dios se manifiesta. ¿Sabía usted que la misericordia de Dios se manifiesta a través de su gracia y de su favor? El hombre tiene que entender que solo la gracia de Dios lo puede salvar. Que entienda lo que entendió Jonás. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jonás? Vamos a ir a Jonás. Recuerda la historia de Jonás, el hombre que se lo tragó un gran pez. Ese hombre legalista, metido en el vientre de un gran pez, luchando por salir de ahí. ¿Te cree que él se quedó ahí? Se quedó que la ballena, bueno, no es una ballena, dice un pez grande, que el pez grande se lo tragara y ya. No, él luchó. Lea la historia, él luchó por salir de ese gran pez. Dice que él luchaba y luchaba, pero entre más luchaba, más se hundía. Hasta que llegó el momento que dejó de luchar y dijo estas palabras: de aquí solo hay uno que me puede sacar. Y dijo: la salvación pertenece a Yahweh. Y cuando él dijo estas palabras,
y él reconoció que la salvación viene de Yahweh. Cuando él dijo estas palabras, Jehová Dios le ordenó al pez que lo lanzara afuera, que lo escupiera, que lo vomitara, bueno y salvo. Hermanos, al igual que Jonás, estábamos atrapados y Jesucristo le ordenó que nos dejara libres. Eso es lo que hace la bendita gracia de nuestro Dios. La palabra dice que la ley es un sistema de esclavitud y lo vamos a ver. Vamos a ir a Gálatas 4:1 y Gálatas 5:1. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque es señor de todo. Okay. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La ley esclavizaba al hombre. ¿Por qué cree que llegaron y tentaron a Jesús tirándole a la mujer adúltera a los pies? Pusieron en tambaleo su ministerio. Va a tener que juzgarla. Y él sabe que la ley dice que tiene que matar la piedra. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿El Señor la juzgó? Sí, la juzgó. Sí. Pero de una manera diferente. ¿Qué dijo? Si están libres de pecado, ahí mátenla a piedra, pero el que esté libre de pecado. ¿Ve cómo cambian las palabras? Es algo interesante, porque sí está juzgándola. Sí, está bien, mátenla a piedra, pero el que esté libre de pecado. Entonces nadie estaba libre de pecado. ¿La juzgó o no la juzgó? Y luego, ¿qué hizo? La justificó. Le dijo, ve y no peques más. Ve que cuando leemos corrido no entendemos nada. La liberó de la ley que decía que tenía que morir. ¿Cuántos de nosotros teníamos que morir? Pero la gracia del Señor se extendió y estamos aquí para la gloria del Señor, contando las maravillas de nuestro Dios. Amén. La palabra dice que la ley es un sistema de esclavitud. Así estábamos nosotros. La iglesia es libre porque Jesucristo nos hizo libres. ¿Ok? Aunque la ley nos tenía esclavizado, la gracia nos liberó. Por eso es importante conocer la gracia del Señor. Los hombres bajo la ley son siervos, ¿sabía? El que practica la ley es un siervo, es un esclavo. Pero el que está en la gracia, diga conmigo, es hijo. Somos hijos. Ya Dios no nos ve como siervos ni esclavos, nos ve como hijos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia nos da vida. La gracia nos da descanso en sus promesas. Bajo la ley se apedrea al hijo rebelde, amén. Pero en la gracia, escúcheme bien, bajo la ley se apedreaba al hijo rebelde, ¿cierto o no? Amén. Léalo, está en Deuteronomio, además está en Éxodo 20, perdón. Se apedrea al hijo rebelde, pero en la gracia el hijo puede volver, y usted lo ve en el hijo pródigo. Puede volver. El hijo pródigo le dijo al padre, dame la herencia, yo me quiero ir. Y se fue y gastó y malgastó, hizo lo que hizo y volvió o no volvió. El padre salía todos los días al camino esperando verlo pasar, esperando verlo llegar. Esa es la gracia. Se van al mundo, pecan y el Señor los puede volver a transformar. Eso es algo increíble. En la ley el hijo rebelde muere. En la gracia el hijo pródigo puede volver a casa y encontrarse con su padre amoroso que lo recibe y le devuelve lo que antes tenía. Por eso es importante conocer la gracia. No es que la ley esté anulada, sino que la hemos malentendido y la hemos mal aplicado a nuestras vidas. La gracia del Señor nos hace salvos, nos hace aceptos. No importa, escúcheme muy bien, no importa lo que usted haya hecho, no importa su pasado.
No importa cómo estás ahorita. Yo quiero decirte, ven a Cristo así como estás. Ven a Cristo, arrepiéntete, porque Él viene pronto. Métete en la gracia, en el favor de Dios, en aquello que Él quiso regalarnos. No lo rechaces más. De un hombre degenerado, de un hombre, por más pecador que sea, Él puede transformarte. Si lo hizo con Saulo de Tarso, lo hará contigo. Amén. Así que vuélvete a Dios. Estos son tiempos de gracia. La puerta todavía no se ha cerrado. Simplemente reconoce que necesitas un Salvador. Nadie te está criticando ni juzgando. Solo hay uno que quita el pecado y es el Cordero. Y para eso fue sacrificado. Amén. Así que vuélvete al Señor. Si has caído, si nunca has sido cristiano, si nunca has entregado tu vida a Cristo, igual ven y acércate así como estás, que el Señor es el que te va a transformar. Que Dios te bendiga. Shalom.